En Navidad exaltamos al bebé del pesebre, pero pocos quieren al Cristo de la cruz. Quieren al bebé del pesebre, pero no siguen el camino, el estilo de vida, el ministerio, el llamado de la cruz. Y es los dos. Navidad es un bebé, Jesús, pero también es un hombre que a los 33 años entregó su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí. Mi sermón, mi predicación, por eso tiene que ver con eso hoy. ¿Qué piensas de Jesús? ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué cualidades, en especial, quiero preguntarte, qué cualidades encuentras en Jesús? ¿Qué virtudes? ¿Cómo lo llamas cuando te refieres a Jesús? Solo decir Jesús, pues no hay tanta fuerza en eso. Pero cuando la Biblia nos habla de Jesús, nos da otros detalles de lo que representa el nombre de Jesús. Por eso te quiero predicar hoy de ese tema. Y vamos a ir entonces a un libro de la Biblia que se ha llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, Isaías. Un versículo solamente voy a usar hoy. Mi predicación hoy será un poco más breve, pero con un contenido que espero que se quede en tu corazón bien grabado. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Le he mencionado 5 atributos, cualidades que encierran el nombre de Jesús. Un niño nos es nacido, sí, ese bebé, como te digo, del pesebre. Pero ese niño iba a traer un mensaje al crecer. Y ese mensaje es el que en Navidad tenemos que resaltar y reconocer personalmente, sobre todo. Un hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro. Eso implica su poderío. Dominio significa que no hay nadie más grande que él, que no hay nombre más alto que el de él, y que por eso la Navidad tiene que ser centrada en el nombre de Jesús. Ahora el profeta Isaías describe con estas 5 afirmaciones cualidades que tiene ese Salvador, ese Mesías. Se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Yo quiero que analicemos una por una esas cualidades. La primera es admirable. Admirable. Y te pregunto entonces, ¿a quién admiras? ¿Quién es tu héroe? Yo no sé, en mi adolescencia a mí me preguntaban eso y era algún deportista por ahí, algún boxeador o un futbolista, qué sé yo. Ya un poco después algún líder político famoso. Pero cuando encontré a Jesús me dije, no hay otro. El más admirable, el que merece más que yo lo siga, es Jesús. Admirable. Sí, está bien que admires por ahí a una que otra persona con ciertas cualidades que tenga, pero el más admirable en tu vida tiene que ser Jesús. Marcos capítulo 6 verso 2 nos da un ejemplo de eso. Dice: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban. ¿Ves? Desde que él comenzó a predicar, a enseñar, la gente se admiraba. Se admiraba. Y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Es decir, él demostró con su vida cosas que nadie había hecho.
un testimonio diferente. Por eso yo siempre he dicho, tú me puedes hablar de grandes filósofos, me puedes hablar de grandes conquistadores, emperadores, reyes, pero ninguno lo puedes comparar con lo que Jesús es en cuanto a su carácter y en cuanto a su sabiduría. Ninguno. Muchos por eso, oyéndole, le admiraban. En mi pasado, antes de ser cristiano, yo admiraba, por ejemplo, a Séneca, filósofo griego, a Immanuel Kant y a otros por ahí. Pero cuando encontré a Jesús, vi en él algo que ninguno de ellos tenía. Y si ponemos en comparación a Jesús con líderes religiosos, igual. ¿Quién es Mahoma? Era un mercader y tenía fama de tramposo y tenía fama también hasta de pedófilo, porque una de sus esposas era una niña, una de las muchas esposas que tuvo. ¿Quién era Buda? Un joven que dejó su casa, era rico, vivía muy bien, vio a gente pobre en una calle por ahí, y eso lo impactó y se decidió ir a retirarse por ahí a buscar la verdad y nunca la encontró. Murió diciendo, aún no he encontrado la verdad, y murió diciendo, yo no puedo controlar mis pasiones, mis debilidades. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo puedo comparar con Jesús entonces? Te podría mencionar muchos otros líderes religiosos o de cualquier índole, y ninguno es tan admirable como Jesús. Entonces, admirable, admirable. Segunda expresión que nos da Isaías es consejero. Y yo te pregunto en este día, ¿a quién buscas cuando estás en una crisis? Normalmente cuando alguien está en una crisis piensa, voy a buscar un psicólogo. ¿Dónde hay un buen psicólogo? Un buen psiquiatra por ahí. Un consejero. Y si no un psicólogo, pues por lo menos, qué sé yo, un consejero. De hecho, algunos hasta buscan otros gurús que les llaman. Otros van ahí donde alguien que les lea la mano. Otros medios, no, buscan alguna respuesta cuando están en una crisis. Es saber qué decisiones tomar. Pero te pregunto, ¿consideras a Jesús como tu consejero? ¿Es la primera persona que piensas cuando estás en una crisis? Voy a ir a Jesús. Necesito el consejo de Jesús. Voy a leer en sus evangelios qué habló él de este tema, cómo manejó él situaciones, cómo me puede ayudar a mí. El testimonio de Jesús. Debe ser tu consejero Jesús, primero que nadie más. Te repito de nuevo, yo puede ser que respete por ahí algunos consejeros que tienen reputación, pero ninguno va a tener la sabiduría de Jesús para darme el consejo correcto. 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El texto dice que estamos en Cristo y que si estamos en Cristo, tenemos su sabiduría. ¿Te has puesto a pensar en eso? Tienes el recurso de la sabiduría de Jesús si estás en Cristo. Y eso te conlleva a tener otras cosas importantes: justificación, santificación, redención. Podría hablarte de ese tema por 2 horas más. Soy teólogo también. Y esos son temas muy teológicos. Pero en breve te digo nada más. Lo que te está diciendo es, no necesitas ningún otro consejero. En Él tienes todo lo que necesitas. Mire, yo he sabido de casos de personas que han estado en crisis y han buscado psiquiatras, consejeros y todo lo que usted quiera. Nada pasó. Pero buscaron de Jesús y de pronto hubo un cambio radical. Y todos empezaron a decir, ¿qué pasó? Pues le refirieron a tal programa de consejería y nunca pasó nada. Pero mira ahora el cambio que ha habido. ¿Por qué? Porque vino a Jesús.
Y Jesús sí cambia la mente. Jesús cambia la mente, el corazón, el alma, el ser completo. Sí, mira, un psicólogo, los respeto, tengo familiares psicólogos inclusive. Mi esposa estudió psicología también, la pastora. Pero ella sabe, y todo psicólogo sabe, que tiene sus limitaciones. ¿Me entiendes? Pero Jesús es Dios. Conoce lo más profundo de tu mente, de tu alma, de tu conciencia. Llega a lo profundo de tu ser para limpiarlo de toda mala experiencia, de todo trauma, de toda situación que te haya hecho daño. Solo Él restaura al ser humano. Isaías también lo llama Dios fuerte, Dios fuerte. Otra cualidad del Salvador nuestro. Ahí yo te tengo que preguntar, ¿cuál es tu concepto de Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves como un Dios todopoderoso, capaz de lo que sea? ¿O lo ves como un Dios limitado? Yo siempre he expresado que no me gusta oír a gente hablar de Diosito. Ay, que si Diosito quiere, que si Diosito aquí, que si Diosito allá. O escriben, hablan de Dios en las redes sociales, en Facebook o cualquiera de esas, y escriben Dios con minúscula. Como dando a entender que es, que Dios es un Dios pequeño o no. Mire, cuando habla de Dios, escribas de Dios con D grande. Y cuando te expreses de Dios, habla de Él como de un Dios todopoderoso, no un Diosito. Entonces, si Jesús es el Dios fuerte, tiene que ser tu fuente de fortaleza. Es decir, mi debilidad me limita, pero su poder me da la victoria. Amén. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No dice fortaleceos en tu propia fuerza. No, yo soy débil, usted y yo lo somos. Pero dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay fuerza más allá de la mía en Jesús. Yo he escuchado personas que tienen problemas de adicciones, por ejemplo, y me han dicho, pastor, es que no puedo, soy muy débil. Y yo siempre les digo, qué bueno que lo admites. Ahí está el primer paso de tu restauración, que admitas que eres débil, pero que reconozcas que hay una fuerza superior. De hecho, el programa de Alcohólicos Anónimos tiene como regla que si alguien quiere ser miembro de esa organización, digamos, tiene que admitir que es débil, que es alcohólico y que no puede controlar el alcohol, que necesita ayuda de un ser superior. Es una de las 12 reglas que tienen los Alcohólicos Anónimos. La primera es reconocer a un ser superior, a una fuerza superior, a un poder superior. Y tú y yo, vos y yo también tenemos que llegar a ese punto de decir, yo no puedo a veces, pero me fortalezco en el Señor. Él es mi Dios fuerte. Amén. La otra expresión que da Isaías es Padre eterno. Es una expresión interesante. Como te digo, aquí hay teología. Porque está hablando del Mesías, de Jesús. Y lo está comparando con el Padre eterno. Eso tumba por el suelo las teorías o enseñanzas falsas de algunas sectas por ahí que pretenden enseñar que Jesús es solo el Hijo de Dios, pero no Dios. Aquí dice que Él es el Padre eterno también. Por eso Jesús muchas veces cuando le preguntaban de quién era Él, Él dijo bien claro, el Padre y yo uno somos. Y antes que Abraham fuese, yo soy. Y los fariseos y los escribas, los religiosos de su época, peleaban con Él, argumentaban con Él, porque Él se presentaba como el Padre, como Dios mismo. Jesús nunca negó su identidad, su deidad, su divinidad. Él nunca dijo, yo solo soy un profeta. No. Él dijo, yo soy el Padre, y el Padre está en mí y yo en Él.
Juan 1:1 dice bien claro el evangelista Juan cuando habla de la divinidad de Jesús. Dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el griego dice en argen, kai o logos, proston theon o logos. Y eso en griego ubica, coloca al logos, que es Jesús, como igual con Dios. Proston, pros quiere decir estaba en Dios. Kai también significa que no es diferente, es el mismo. Entonces, si Él es el Padre eterno, la pregunta que surge también es: ¿tienes relación con Él como un padre? ¿O lo ves a Dios como un ser abstracto, lejano, que está muy distante, que no se comunica con usted? No, Él es un padre. Si usted tiene un padre, usted se comunica con Él, ¿verdad? Dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Qué lindo, me encanta esa expresión. Porque ahí dice bien claro: ahora hemos sido adoptados. Sí, hubo una época en que no éramos hijos, cuando estábamos lejos de Dios en nuestra relación con Él. Pero una vez que a través de Jesús venimos al Padre, entonces tenemos una intimidad. Ya no solo sabemos de Dios, ahora tenemos intimidad con Dios. Y por eso decimos: Abba, Padre. Ayer estaba viendo una película con mi esposa, una película cristiana, y en un momento un hombre que tenía un hijo agonizando, le preguntaron: ¿por qué ya no te rindes si el niño se va a morir? Y él contestó: es que Dios me habló. Ah, Dios te habló. Se quedaron como: está loco ya, como que Dios me habló. Porque los que no tienen intimidad con Dios no creen que Dios se puede comunicar contigo, que Dios habla a tu corazón, a tu espíritu. Pero Él lo hace, sí, Él habla a tu corazón. No vas a oír una voz audible, pero vas a oír la voz de Dios en tu corazón y te va a hacer sentir: estoy contigo, no temas, toma este paso, va a pasar esto, yo lo sano. En ese caso, en la película, era que Dios le reveló: tu hijo no va a morir, y lo sanó. Por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba significa, en hebreo, es una palabra hebrea. Abba significa como decir papito. Cuando usted tiene buena relación con su papá, usted le dice papito, papi. Yo tengo una hija, solo una hija. Y ella, Rebeca, cuando me saluda, me habla, me dice papi, papito. ¿Por qué? Porque tiene intimidad conmigo, relación cercana conmigo. Así debe ser con Dios. Tú le puedes hablar a Él como un papito, porque Él es un Dios cercano. La otra expresión que usa Isaías es príncipe de paz. Él dice que Él es el príncipe de paz. Y ahí la pregunta que surge es: ¿tienes esa paz de Jesús en tu vida? Si Él es el príncipe de paz, una de las cosas que deberías experimentar es la paz de Dios. Y dice el apóstol Pablo que esa es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que en lo humano a veces la gente se puede confundir y decir: ¿cómo es que esta persona tiene tanta paz? Si le acaban de dar un diagnóstico médico de muerte, o si está que le dijeron que perdió el trabajo y tiene tanta paz. ¿Por qué? Porque tiene la paz de Dios y sabe que Dios está en control de todas las cosas y que Él va a resolver el diagnóstico médico, que Él va a resolver el asunto del empleo, que Él va a resolver toda situación de familia, que Él va a intervenir, y tengo paz. ¿Qué es lo que el enemigo más quiere robarle al ser humano? La paz.
Si Él roba tu paz, te llenas de ansiedad, te llenas de temor, te llenas de depresión y de tristeza y caes. Y cuando te caen esas cosas, también te caen otras enfermedades físicas. Porque casi siempre las enfermedades físicas son lo que se dice en los psicólogos, psicosomáticas, es reacción del alma en el cuerpo. Y les da asma, y les da esto, y les da el otro, por falta de ¿qué? De la paz de Dios. Falta de la paz de Dios en sus vidas. Dice Jesús, Juan 14, 27, un versículo que debieras de saber de memoria, mi hermano, mi hermana. La paz les dejo, la paz les doy. Jesús dice que la da. Qué lindo, recíbela. Está disponible. Mi paz les dejo, mi paz les doy. En esta Navidad recibe la paz de Jesús. Y dice, yo no se las doy como el mundo la da. Es decir, no es la paz que se promueve por ahí, ¿verdad? ¿En dónde busca el mundo la paz? En el licor, algunos, drogas, una fiesta, un bacanal, como dicen. En eso buscan la paz. En alguna actividad. Pero eso es superficial. Y eso es temporal. Pasa la fiesta. Y como dicen popularmente, después la cruda va a ser cruda. Porque no es permanente. El gozo y la euforia del alcohol, de la droga, de lo que sea, se va a acabar. Pero la paz de Cristo no se termina, permanece. Está en ti 24/7. Está en ti no solo en Navidad, está en ti todo el año, está en tu vida. La paz que Jesús da. Por eso dice el verso al final, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué es turbarse? Turbarse es estar como, ay, ¿irá a pasar o no irá a pasar? ¿Tendré trabajo o no tendré trabajo? ¿Recibiré sanidad o moriré? ¿Entiendes? Eso es turbarse. Pero cuando uno tiene la paz de Dios, dice, bueno, Dios tendrá otro trabajo mejor. Bueno, esta enfermedad, si Dios la permite y me va a llevar, me voy con Él. Pero si Dios quiere, está en su voluntad, me voy a sanar, voy a estar bien. No me voy a turbar. Eso es lo que quiere decir. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que como le digo, el miedo es lo opuesto a la paz que da Dios. Amén. Bueno, como te dije, hoy no quiero predicar muy largo. Termino aquí, pero quiero terminar invitándote a que el príncipe de paz esté en tu vida, a que el Padre eterno sea tu Padre, a que el Dios eterno sea tu Dios poderoso, a que el Dios admirable al que siga sea Jesús. Ora conmigo. Una Navidad más ha llegado, Señor, y yo vengo a ti. Aquí estoy, Señor. Tú sabes lo que pasa en mi vida, dile. Tú sabes lo que pasa en mi familia, en mi país. Pero yo solo sé una cosa, dile, Señor, tú eres el Dios eterno, tú eres el príncipe de paz, tú eres el Dios todopoderoso y de ti puedo depender, en ti puedo confiar. Perdóname, Señor, si he dejado que el temor me turbe, me desenfoque de ti. Hoy una vez más pongo mi mirada en ti, Señor, para creer que tú tienes cosas mejores para mí. En este fin de año y el año que viene, tú tienes cosas mejores para mí. No en lo material solamente, principalmente en lo espiritual. Pero cuando buscas al Señor primero, todas las demás cosas vienen por añadidura. Ora conmigo esas palabras. Señor, yo recibo esa promesa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para mí y mi casa. Amén y amén y amén. Bueno, ahí donde estás, te repito, escríbeme, cuéntame cómo este mensaje te ayudó.
Me gustaría saberlo. Pastor José Abdiel y Teresa Matamoros, desde Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, en Apopka, Florida. Te bendecimos. Feliz Navidad. Feliz Navidad.